bienvenidos y con mucho orgullo de pertenecer a esta empresa ya desde hace casi 5 años, de que esta persona haya confiado en mí, les presento al doctor Alejandro Espinosa, fundador de Matter. Hola, hola, buenos días a todos. Por acá. Pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto que hayan venido. Yo sé que ha sido un reto por el tiempo en que se preparó el Congreso. Teníamos muchas ganas de hacerlo y le metimos toda la galleta. Yo primero, antes de empezar y hablar de medicina y de ciencia y tal, correcto, muchas gracias. Yo primero quiero decirles que hacer un congreso no es nada fácil. Matter, un poco como que yo empujé que pasara esto. Yo soy médico y creo que es muy importante, como decía Aranza, que el valor que hemos ido encontrando en el tiempo, en el esfuerzo de trabajar, de desarrollar la fórmula, de hacer la ciencia primero y tal, había que compartirlo. Es una forma, yo creo que, de que el conocimiento se esparza y que veamos entonces esta ola de beneficio. Primero, para que suceda esto, de verdad, se han roto la espalda trabajando el equipo de Matter. Yo quiero darle un aplausazo a todo el equipo de Matter, porque esto ha sido una friega increíble. Muchas felicidades, muy buen trabajo que han hecho. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar un poco. A mí me gustaría, este es el primer congreso y me gustaría ayudar o por lo menos aportar a sentar una base para empezar a comprender entre todos qué es esto de la medicina de sistema, qué es esto de la vanguardia de la medicina, qué es esto que está transformando la forma en que se practica, se estudia, se investiga, no tanto como se practica, como vamos a ver en un momento, pero qué está pasando en la punta de lanza de la ciencia en medicina. Esto es lo que quiero compartirles a ustedes porque es una ola que ya no hay quien la pare. Y en particular vamos a hablar de los nutracéuticos al final. En 1928 se descubrió la penicilina. Esto es algo muy conocido. Fleming descubrió la penicilina a través de una serie de procesos medio de serendipia. Sin embargo, cuando salió la penicilina pensamos que ya estaban resuelto el tema de las infecciones y que no iba a haber muertes por infecciones porque estaban resueltas con el desarrollo de los antibióticos. En el 2025, hoy nosotros estamos enfrentando el gran problema que tenemos de resistencia bacteriana, no tenemos suficientes antibióticos, no se desarrollan suficientes antibióticos para hacer frente a estos superbichos que están por ahí generando mucho problema. Y cada vez en la clínica estamos viendo, en medicina crítica y tal, estamos viendo estos casos que son difíciles de tratar. Incluso medicamentos que históricamente hemos usado o abusado para tratar ciertas infecciones han tenido que estar ciclándose y tal. Esto es algo que conocemos muy bien en la clínica. Hace unos años acabamos de salir de esta pandemia y no solamente los antibióticos y el desarrollo de los medicamentos no resolvió, sino que además esta pandemia nos puso en crisis también de pensar toda la atención que le ponemos en la investigación del microorganismo patógeno no es suficiente para entender por qué a alguna gente les dio tan duro, por qué a otra gente les dio menos. Nos estamos olvidando del huésped. Es como que en esta visión reduccionista de separar y separar y separar, estamos hablando de un constructo intelectual y esto nos enfoca tanto en este tema del microorganismo que dejamos de ver la relación del sistema humano, del huésped con estos microorganismos. Por eso yo creo que este tipo de crisis nos ponen en un buen escenario empezar a cuestionarnos cosas. En los años 40 se desarrolló la industria de los medicamentos oncológicos y luego por ahí con Nixon le declararon la guerra al cáncer y vamos a encontrar la solución. Muchos trillones de dólares después
en todo el mundo, a través de muchas investigaciones, mucho esfuerzo y de gente brillante tratando de encontrar solución, no estamos encontrando realmente grandes soluciones. Esto es un paper de hace un mes publicado, lo pueden encontrar, yo les recomiendo mucho que lo vean, porque la verdad no está tan buena y tenemos que tener conciencia de cómo estamos las cosas. Le hemos puesto un montón de recursos, un montón de atención y foco para resolver el tema del cáncer. Y lo que se estima, lo que sabemos es que, por ejemplo, del año 90 al 2023, casi 30 años, lo que estamos viendo es con un incremento de un 74%. En caso de muerte de cáncer, y que la tendencia va a seguir como aproximadamente un 60% de crecimiento en las muertes de cáncer de aquí al 2050. Es decir, esto no está mejorando. No estamos, a pesar de los esfuerzos, a pesar del interés, a pesar de los recursos, esto no está mejorando. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué es lo que nosotros en la medicina, en la forma en que nosotros estamos haciendo, qué es lo que está fallando? Mucha gente, hay una corriente fuerte en la ciencia, en la ciencia biomédica, y en la que me incluyo, que estamos pensando que el core, el problema central de por qué en la medicina, a pesar de todos estos esfuerzos, no estamos llegando a donde queremos, es por la forma en que nosotros vemos al ser humano. Es decir, nosotros consideramos y tomamos una serie de decisiones de investigación, de intervención, de ensayos clínicos, según el enfoque que tenemos del ser humano. Y ese enfoque es un enfoque que está viendo al ser humano en pedacitos. Esto viene de un movimiento filosófico que se llama reduccionismo, y en el reduccionismo uno lo que quiere es reducir al mínimo las variables para tratar de comprender un fenómeno. Eso sirve para algunas cosas y nos ha servido para desarrollar los fármacos, que esto es una cosa maravillosa que no tenemos que negar. Sin embargo, cuando uno tiene un ser humano complejo, completo, esta visión no es suficiente. Entonces esto de estar viendo pedacitos ya no es suficiente. En el 68, 1968, este señor que está acá, que se llamó Ludwig von Bertalanffy, publicó este libro que se llama La teoría general del sistema, seguro algunos lo conocen, es un libro muy conocido, y que de alguna manera se considera que sembró una base de reunir muchos de los intentos anteriores que había de comprender algo que habían nociones, como de pensar en la totalidad de algo, esto que se llama un sistema. Y a partir de ahí se empezó a generar esto que se llama la teoría del pensamiento sistémico. Para definir muy brevemente y muy coloquialmente hablando, un sistema es una colección de elementos o agentes que están interactuando entre sí, y esta interacción produce un comportamiento específico de ese sistema. Un sistema es una familia, un sistema es un país, es un equipo de fútbol, es una empresa, ¿no? Son agentes interactuando entre sí. Un montón de arena no es un sistema, aunque son un montón de agentes, pero la interacción no es de la forma, por lo menos habitual, en la que estamos viendo en el pensamiento sistémico. Esta forma de empezar a pensar en que algo, una totalidad, está compuesta de estas partes y estas relaciones son importantes, empezó a evolucionar. Y esto llegó a evolucionar y convertirse en lo que se llama la teoría de los sistemas complejos. Esto suena complejo o suena complicado, ¿verdad? La palabra como que muchas veces la usamos indistintamente, pero no son lo mismo. La palabra complejidad, de hecho, viene del latín plexus, es decir, complexus, es decir, involucra plexus. Pero plexus lo que quiere decir en castellano es una malla, es como interacción, algo que tiene muchas conexiones. Entonces, algo complejo realmente es algo que tiene muchas conexiones, no es algo difícil, no es algo complicado. Algo que es muy complejo es algo que tiene muchas ramificaciones, y algo de baja complejidad es algo que tiene poquitas conexiones. Podemos verlo de una manera muy sencilla, pensándolo de esta forma. La teoría de sistemas complejos ha evolucionado, hay muchos modelos, muchas formas que se ha utilizado en la naturaleza, y eso es una ciencia que está empezando a meterse en la medicina. Pero realmente se ha usado mucho en las ciencias naturales, en la geografía, en la ecología, en muchas áreas, en la matemática, en la física, han sido los que han tomado realmente la rienda de esta área. Entonces, la teoría de sistemas complejos, cuando uno lo analiza y ve la historia, a qué le han dedicado mucha energía históricamente, es estudiar, por ejemplo, ecosistemas y estudiar ríos y corrientes y aguas y ciclos de ambientales y cosas así. Hay un montón. Ahora se utiliza para analizar los ciclos de transporte, un montón de estas cosas. Ahora, si uno ve esta imagen,
En esta imagen uno puede ver que hay un borde. En la teoría de sistemas complejos, una de las cosas que estudiamos es la estructura matemática, porque no es una línea, la matemática de Euclides no sirve para estudiar este tipo de estructura. Entonces, hace falta una matemática particular para estudiar estas formas irregulares, que parecen irregulares, pero resulta que se descubrió un modelo matemático que encuentra una regularidad en esto. Pero si uno analiza esto, si se fijan, esto uno puede ver que hay unas montañas y un río y hay unas costas, pero eso, si los que tenemos un poquito de experiencia mirando microscopios y cortes de tejido, eso parece un corte de un tejido también. Parece como un tejido cuando se desgarra. Eso es lo que vemos nosotros en el microscopio. Entonces, uno empieza a darse cuenta que la teoría de sistemas complejos está analizando una serie de patrones que se utilizan en algunos modelos, como en la naturaleza, y que podemos empezar a extrapolarlos a los sistemas biológicos también. Esa recurrencia de los patrones en la naturaleza, una de las formas en las que nos referimos a ellas se llama invariancia de escala. Es decir, no importa el nivel en que uno vea, uno va a encontrar una serie de patrones que se repiten y se repiten y se repiten. En la naturaleza tenemos muchos ejemplos de este tipo, como los árboles, por ejemplo, los árboles en la naturaleza. En el mundo vegetal tenemos un montón de ejemplos también. Y las raíces, por ejemplo, las raíces que tienen esta estructura ramificada, nos recuerdan muy bien patrones que nosotros en biología conocemos, como el sistema vascular, el sistema nervioso, realmente. Y esto obedece a un tipo de matemática y un modelo que se llaman modelos fractales. Seguro es un nombre que quizás alguno conoce. Los fractales son unos modelos matemáticos, unos objetos que salen de unos modelos matemáticos que nos permiten medir, conocer este tipo de estructura. Y luego hay otro tipo de características como este tipo de fenómeno, que estos son unos pájaros, le llaman Sterlings, no me acuerdo en español cómo se dice, pero bueno, son unos pájaros muy lindos que vuelan todos juntos y hacen unas dinámicas donde tienen estos cuerpos que se autoorganizan. Es una estructura de miles de pájaros que se mueven en conjunto de una forma ordenada sin que haya un centro de control. Esto es lo que se llama un fenómeno de autoorganización, es una de las características que tienen los sistemas. Entonces, cuando uno ve estos patrones que están en la naturaleza y empezamos a mirar hacia el ser humano, entonces aparecen un montón de oportunidades interesantes. En la ciencia de sistemas complejos ha evolucionado hacia un fenómeno que se llama la biología de sistemas, y la biología de sistemas trata de aplicar estos modelos de la ciencia que se usan en las ciencias naturales hacia el estudio del ser humano. Una de estas características que tienen los sistemas biológicos es esta estructura donde uno puede ver redes en el organismo. Esta es otra característica que tienen los sistemas complejos, donde uno puede ver conexiones entre los agentes, uno puede hacer una gráfica de estas conexiones, empezar a extraer insight de estas gráficas. Y no solamente eso, sino saber cuáles son los puntos jerárquicos y tratar de comprender el comportamiento del todo estableciendo las relaciones, porque estamos en un sistema, estamos conectados. Y no tomar en cuenta las conexiones es un grave error. Es un poco lo que hemos estado haciendo en medicina. Cuando uno tiene un paciente, desde el punto de vista de cómo un paciente llega a ser paciente, porque nosotros en términos generales, nacemos sanos, evolucionamos sanos y desarrollamos una serie de condiciones en el tiempo, estas condiciones siempre son individuales. Nosotros cuando hablamos de todo esto en medicina sistémica, en medicina de sistemas siempre decimos 5 más 5 es 10, pero 8 más 2 es 10 también. Es decir, el resultado puede ser el mismo, pero el camino por el cual la persona llegó a ese punto es completamente individual y tenemos que comprender esa individualidad. Una de las herramientas que usamos entonces para comprender estas individualidades es lo que se llama la ciencia de redes, que es una de las herramientas que usamos en los modelos matemáticos en medicina de sistemas. Esto que ustedes ven acá es lo que llamamos un grafo, una estructura de redes o grafos, un grafo de redes, donde esto que está, creo que aquí un botoncito, esto que está en amarillo acá es lo que llamamos un nodo, y estas rayitas, estas líneas que están acá, esto es lo que llamamos vértice. Sí, vértice, en español se dice vértice. Entonces, esto que está acá son las maneras en que se conecta este elemento con este otro, por ejemplo. Entonces, este es un artículo, esto es solamente un ejemplo, hay montones de papers sobre esto ya, pero este es una manera de mostrar cómo, en este caso, en este artículo, analizaron cómo los factores del estilo de vida estaban relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas y tal. Y aquí estamos viendo la enfermedad cardíaca, estamos viendo accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, etc. Entonces, con esto, cuando uno tiene data suficiente del individuo,
o de una cohorte de pacientes, podemos entonces analizar las relaciones que hay entre estas variables y ya dejar de ver que lo que le pasa a un individuo de pronto es mala suerte y que el sistema vascular se fregó, sino cuáles son los factores que están incidiendo para que veamos este resultado en este individuo o en este grupo de individuos. Hay una serie de herramientas que se han desarrollado específicamente para analizar y para tratar de estudiar esas conexiones, porque la medicina con las herramientas que tenía convencionales no servían. Entonces, para desarrollar este tipo de análisis, encontrar estos patrones, hacen falta modelos computacionales especiales, y estos modelos, por ejemplo, se basan en una serie de data. No sé si han oído hablar, pero hay un movimiento en los últimos años que le llaman las ómicas, es decir, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica. Todos estos son subgrupos de maneras donde nosotros estamos estudiando áreas específicas de expresión del comportamiento celular, del metabolismo molecular, ¿okay? De cada tejido y tal. Entonces nosotros tenemos una set de data y con esa data podemos estar midiendo la expresión que le está pasando a este tejido en una serie de condiciones. ¿Qué pasa en condición fisiológica? ¿Qué pasa en condición patológica? Antes y después de una intervención con un medicamento o cualquier experimento que hacemos en un laboratorio para esto. Entonces, hay una serie de herramientas. Esto que estamos viendo acá es una herramienta que usamos muchísimo. Aquí que estamos viendo a la derecha estos cuadros que le llaman PCA. El PCA es una herramienta donde uno mete muchísimos datos y el sistema empieza a establecer unos patrones. Tiene un modelo matemático complejísimo, pero ahora no nos vamos a meter en eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en medicina con todos estos datos? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, le voy a contar algo. En Alemania, yo estoy en Alemania ahora, y una de las razones por las que escogí ese lugar es porque en el 2013 un grupo de científicos convenció al gobierno alemán y le dijo, fíjense, esto va a cambiar, o nos montamos en el tren o nos quedamos fuera. Y entonces le metieron una cantidad de 250 millones de euros, nada más para ver si era verdad, en el 2013. Estamos en el 2025 y le han metido como 850 millones de euros. ¿Por qué? Porque la medicina de sistema ya dijeron, yo sé que por ahí es que va la cosa. Esta es la base de la personalización. Si queremos hacer medicina de precisión, esto es lo que hay que hacer. Pero esto no es solo en Alemania, esto está pasando en todos lados. Esto es lo que está pasando en Harvard. Network Medicine es como ellos le llaman a la medicina de sistemas allá. Esto está pasando en Maastricht, que es uno de los centros importantes de biología de sistemas en Holanda. Esto está pasando en Oxford, está pasando en Cambridge, está pasando en todos lados. Ya la gente sabe que para allá va la medicina. Ser reduccionista sirve para ciertas cosas, pero ya esto no es suficiente. Tenemos que salir de este modelo. Y esto es una de las razones por las que estamos creando este espacio acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es zoom out. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de ver los pedacitos, dejar de ver el reduccionismo, separarnos y empezar a ver las totalidades. Para ver las totalidades, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, y nos vamos a enfocar mucho en este grupo en que estamos, en la nutrición. Y en la nutrición, ¿por qué? Porque la nutrición es un punto de alta centralidad. Ahora vamos a hablar de eso, pero primero le tengo que hablar de un concepto. Es el único concepto medio técnico que quiero hablar, pero va a ser importante para poner un fundamento. Y vamos a empezar a usar conceptos y términos de la medicina de sistema y de la ciencia de sistemas complejos. Esto es un concepto que se llama un atractor. Un atractor es un elemento, es un concepto matemático, ¿ok? Se lo voy a tratar de contar muy sencillo, tampoco es tan complejo. Fíjense, esto que está aquí en la figura A, imagínense como cuando uno estudia las funciones matemáticas y uno ve una gráfica y uno en una función mete un número y hay un resultado. Si yo grafico ese resultado y siempre yo, por ejemplo, yo empiezo en este punto acá, en mi gráfica, yo empiezo en este punto y el siguiente resultado es este punto y luego el otro punto y luego el punto y punto, pero al final llega un punto donde el resultado va a ser siempre el mismo. No importa el número que yo meta en la función, termina siendo el mismo. Eso se llama un atractor. Es como si fuera un imán literal, donde esa fórmula matemática siempre termina. Hay varios tipos de atractores. Este ejemplo que les puse es lo que se llama un punto fijo. El punto fijo es, no importa lo que le pasa al sistema, siempre va a ser atraído a estar ahí. Hay otros tipos de atractores, esto que se llama el cíclico, esto se llama toroide, esto se llama un atractor raro de Lorentz. Pero ahora no vamos a hablar de eso. Recordemos el concepto del atractor. ¿Por qué es importante esto? Porque el atractor, hablando de la fisiología biológica, de la fisiología humana, es un área donde nosotros si rastreamos el comportamiento humano, es como si en un área, esto le llaman un landscape,
puede ser un escenario, un panorama, digamos, y esto es un modelo matemático donde nosotros ponemos las datas y entonces estas son posibilidades, ¿no? Cosas que pueden pasar, pero siempre el sistema va a tender a caer en un punto. Y para poner un ejemplo de esto, imagínense la temperatura. Una persona fisiológica debe estar en 37.6, 37.7, más o menos, y te da fiebre, pero cuando pasa la fiebre y la infección, uno regresa a ese rango. Y cuando uno tiene hipotermia, está frío y está 36 por ahí, pasa un rato, se calienta un poquito y regresa de nuevo a ese rango. Es un atractor. Ese nivel de 37.6, 37, que además es un atractor dinámico en el cuerpo, este concepto de la homeostasia, es una idea, es un constructo lejano de la realidad, porque el cuerpo es dinámico, es un sistema dinámico no lineal. Eso quiere decir que siempre se está moviendo, gracias a Dios. Por eso no usamos nosotros el concepto homeostático, usamos el concepto homeodinámico. Homeo significa similar y dinámico significa que se mueve similarmente. Quiere decir que oscila alrededor de una serie de valores. Lo mismo pasa con la temperatura, con el pH, con la hemoglobina. Y estamos vivos porque estamos de alguna manera comportándonos alrededor de ciertos parámetros. Entonces, estos atractores fisiológicos son importantes porque son los que mantienen al cuerpo dentro de los rangos en los que deberíamos entrar. Y aquí los nutrientes son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque en esto, si pintáramos una red de todas las variables que tienen que ver con el cuerpo, los nutrientes tienen una alta centralidad, que esto es uno de los conceptos también que vamos a usar mucho en la teoría de redes. Es un nodo que tiene un impacto muy amplio en el sistema. Si yo cambio ese nodo, tiene un impacto tan amplio que este es de alta centralidad, es de alta jerarquía. ¿Por qué? Imagínense, vamos a poner el ejemplo de nuestro querido magnesio, que siempre mucha gente lo conoce, lo usamos mucho y es uno de los más deficientes en el público. El magnesio es un cofactor. Este cofactor activa una enzima. Hay varias enzimas y si este cofactor no está, esta enzima, hay más de 200 o 300 funciones directas de magnesio donde el magnesio es necesario para que suceda esto. Si no está, ¿qué pasa? Que ese proceso se apaga o funciona a media máquina. Y lo que vemos nosotros clínicamente es la expresión de que eso no está sucediendo. Y a eso le llamamos enfermedad. Entonces, el magnesio realmente aquí es el catalizador de este proceso. Es muy importante para que eso suceda. Pero entonces, si esto está ocurriendo con 300 reacciones por lo menos bioquímicas, si yo tengo una deficiencia de magnesio, este nodo de alta centralidad de pronto se me apagan un montón de funciones. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, la catecolometiltransferasa, que es una enzima dependiente de magnesio, no tiene magnesio, pues entonces mi manera de eliminar las catecolaminas del cuerpo no va a estar tan buena y entonces ando nervioso, ansioso, la adrenalina no se me va adecuadamente, tolero mal la cafeína, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son de la gente que uno empieza a encontrar el patrón de deficiencia de magnesio. Entonces, estos patrones que tienen amplio impacto en el organismo nos ayudan a tener una intervención muy puntual y de amplio espectro. Pero ¿cómo hacemos eso? Tenemos que encontrar el patrón de cada individuo. Y este patrón lo podemos hacer, por ejemplo, analizando un perfil. El doctor Warren nos va a dar un buen taller sobre esto. Pero el perfil de ácidos orgánicos es una forma, para poner solamente un ejemplo, para saber de qué manera nosotros identificamos esos nodos de alta centralidad. Como por ejemplo, que nos están diciendo si una persona tiene disbiosis, tiene una deficiencia de cierto nutriente, por ejemplo, folato, etcétera. Porque cuando arreglamos, los nutrientes son muy importantes porque cuando arreglamos ese punto de alta centralidad, estamos teniendo un impacto muy amplio en el sistema. Todo esto nos ayuda a ir construyendo un mapa de patrones de un individuo. Esta es la verdadera medicina de precisión. No se puede hacer medicina de precisión si tenemos una visión reduccionista, aunque tengamos muchas ganas, aunque te pongamos mucho dinero, porque el tema no es el recurso, es el mindset, es la forma en que vemos el fenómeno. Entonces hay muchas tendencias en el mundo de tratar de construir estas visiones, de con la data individual encontrar ese patrón de estos individuos. Entonces cuando hablamos de nutracéuticos de alta centralidad estamos hablando de 3 tipos de impactos que usamos nosotros, por los cuales usamos nosotros los nutracéuticos. Primero, como dijimos, es un catalizador. El proceso no ocurre si no están ahí los nutrientes adecuados. Segundo, hay dosis específica de ciertos nutrientes que si lo usamos tiene un impacto terapéutico específico. El caso más típico y sencillo de explicar es el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es un nutriente esencial, el ser humano no lo fabrica, se lo tiene que tomar de afuera en cierta cantidad, está muy deficiente por el estilo de vida, Pero si se usa en dosis altas, muy altas, masivas, tiene un efecto citotóxico sobre células cancerosas, no sobre células fisiológicas, en una persona que no tiene un defecto genético específico. Entonces, lo que le quiero decir es que los nutrientes en dosis específicas, preparaciones específicas, pueden tener una intervención o generar una intervención terapéutica.
Y el tercero, que es el que a mucha gente se les olvida, es que los nutrientes tienen un efecto epigenético. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que el genoma nosotros no podemos cambiarlo. El genoma, el hardware de los genes, el gen fulanito, que está en la secuencia y tal, la base de ácido nucleico, eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la expresión del genoma. Y la expresión del genoma lo que quiere decir es la forma en que esa célula se está comportando. Recuerden que esa misma célula estaba sana hace unos años atrás y empezó a cambiar la expresión. Nosotros tenemos ejemplos como el zinc. El zinc es súper importante para una estructura que se llaman dedos de zinc, que es un regulador importante de factores de transcripción y expresión del genoma. Lo mismo pasa con la vitamina D, que el colecalciferol tiene receptores en la membrana nuclear y entonces la membrana nuclear está constantemente, está mandándole mensajes al núcleo y del núcleo del genoma hacia afuera. Entonces una deficiencia de colecalciferol no es nada más, ahí me voy a enfermar. No, hay mensajes importantes de mantener la función fisiológica del tejido que sea, donde haya receptores de esto. Y que, by the way, el receptor del colecalciferol está al ladito y forma parte, está muy, muy cercano del grupo de receptores de la familia de los X, donde están las hormonas sexuales, retinol, hormona tiroidea, etc. Entonces, no es poquita cosa, no es tómese una vitamina y eso nada más. No, tenemos que empezar a pensar en este impacto, en esta entrada, en el valor que tiene desde el punto de vista sistémico. Entonces, quedando como resumen ya, a mí me gustaría que pensáramos que tomáramos conciencia que venimos de separar. A todos hemos estudiado en sistemas que nos enseñan a pensar en separar. El sistema cardiovascular por aquí, el estómago por allá, la mente ni se diga, eso no tiene nada que ver. Y con la fisiología y los diagnósticos todo está separado. Y tenemos que empezar a unir, a atar los cabos. Luego ahora sí, estamos más cerca de aplicar esta forma que tanto nos han dicho que es la forma ideal de hacer medicina, que es no hay enfermedades, sino enfermos. ¿Sí? Cuando nosotros nos dicen hay que tratar la diabetes, pues uno va a la norma de medicina y dice la diabetes se trata así, 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 pero la diabetes de Pedro no es la diabetes de María, y entonces tenemos que cada vez acercarnos a eso. No hay enfermedades sino enfermos, y este marco de la medicina del sistema nos permite esto, es la manera de hacerlo. Esta forma de pensar, y que la que va hoy en este congreso es el primero, pero vamos a estar empujando esta nueva forma de pensar, es una forma de intervención nutricional de amplio espectro. Recuerden que cuando uno toma un nutriente está teniendo un impacto en el sistema. Eso es lo que queremos y tenemos que ser inteligentes para hacerlo. Otra cosa muy interesante, este método, esta forma de ver al sistema nos da un chance único en la historia de poder tratar la raíz de los problemas por los cuales las personas están enfermas y no solamente tapar los síntomas. Y esto está muy ligado de la mano con esta idea de reforzar la fisiología. Muchas veces pensamos hay que combatir la enfermedad y a nosotros nos enseñan, en medicina vamos a ser los bomberos de la medicina, nos enseñan y dale la pastilla. Eso está bien para la medicina de urgencia, para las crisis, eso es lo perfecto. Para la enfermedad crónica no transmisible, eso se queda extremadamente corto. Lo que tenemos que hacer nosotros es comprender el sistema de esta persona y hacer un plan para restaurar este concepto, ya vamos a empezar a usarlo, del atractor fisiológico. ¿Qué tal que pensamos, qué le pasó a esta persona que estaba sana y en algún momento perdió su camino del atractor fisiológico? ¿Cómo reforzamos la fisiología? La nutrición es una de las maneras de hacerlo, una de las más importantes. Y entonces eso quiere decir aprovechar el impacto sistémico que tiene la intervención con nutracéuticos, por ejemplo. Esto es muy, muy, muy relevante. Cuando hablamos de la importancia de la farma, no negamos la farma. Yo soy médico, aprovechemos los beneficios que tiene la farma, pero démosle el espacio que tiene. Aprovechemos el gran espacio que tenemos nosotros frente con el impacto sistémico que tienen los nutracéuticos con estos nodos de alta centralidad. Hagamos eso. Yo sé que es un mindset que tenemos que ir construyendo entre todos. Para eso creamos este espacio, para invitarlos a ustedes, para que colaboremos entre todos, que hagamos experimentos, que nos juntemos, que estudiemos y que hagamos proyectos de colaboración, que hagamos investigación. Es algo que vamos a estar promoviendo. La verdad es que va a estar divertido. Hagámoslo juntos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Hay preguntas? Si hay tiempo para preguntas. Sí, tenemos espacio para un par de preguntas. Que hay 5 minutos para preguntas.
Si hay que preguntar, si no. Acá tenemos una pregunta. Acá estamos. Hola, doctor, Hola, mucho gusto. Yo soy la doctora Nubes. Muchísimas gracias por la charla, la verdad espectacular. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Y qué hacemos con la vejez? Porque una de las cosas que está pasando con la medicina sistémica y con esta cosa, que yo tengo algunas, o sea, es mi primera vez en esto y creo profundamente en eso, me encantó su plática y estoy en ganas de trabajar en conjunto, soy médico pues tradicional, digámoslo de alguna manera. Pasa que con la cosa de la medicina de sistemas y la medicina funcional y bla, primero hay una parte como muy comercial que ha sido complicada porque han metido muchísima gente en una cosa que no tiene dirección adecuada, en mi opinión. Y segundo, da la impresión de que si hacemos todo esto, el cuerpo no se va a dañar, no. Entonces resulta que el cuerpo sí se va a dañar, no importa lo que hagas, el cuerpo se va a dañar. Y luego piensas, si modulas y eso, vas a tener una vejez más sana, pero de pronto vives muchos más años y de pronto vivir todos esos años, ¿no? O sea, yo lo que quiero preguntarte es eso, y la vejez, ¿no? Okay. Y la oxidación natural y el proceso natural del cuerpo. Ok. De acuerdo a la ley de la termodinámica, en este mundo en que estamos nosotros, nos vamos a morir todos. Eso es seguro. Ahora, de aquí a que nos muramos hace una gran diferencia la vida que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando decías que de todas maneras nos vamos a dañar, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno puede tener una vida digna, una vida incluso de 80 años completamente diferente a otra persona que está sentada en el sofá que usa solo el dedo nada más y así. Es decir, yo creo que ahí tenemos culturalmente hablando, socialmente hablando, tenemos una construcción sobre la vejez que yo creo que no es ni biológicamente sustentada. Nosotros lo que estamos viendo es el deterioro de una cultura que no sabe vivir, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es gente que no sabe comer. Nosotros crecimos en familias donde no sabe comer, no sabemos movernos, no sabemos relacionarnos, contaminamos el ambiente y entonces ese aire no lo tragamos, el agua lo llenamos de porquería y no la tomamos. Entonces no sabemos vivir. Vamos a partir de eso. Entonces, para ir enderezando esto, hablando en términos biológicos, lo primero que uno tendría que hacer es ver lo que sí tenemos nosotros. El ser humano está lleno de tecnología, está lleno de tecnología. Cuando uno ve, a mí me ha tocado ahí de achichincle en el laboratorio, lo ponen a uno a hacer pruebas de expresión de genes y tal. En menos de 72 horas uno puede ver el cambio en la expresión de unos genes cuando uno hace una inyección y le pone un tratamiento de una cosa a una línea celular. Eso es muy potente, porque eso es lo que quiere decir la biología. Lo que me está diciendo es, yo puedo cambiar la expresión de los genes y estas células que son una célula de porquería ahí que le dan a uno, que son células medias locas, imagínate lo que pasa en un sistema donde todo está conectado, donde quiere estar en el atractor, donde quiere estar ahí. Lo que tenemos que hacer es aprender a reforzar eso. Entonces, hay una forma de envejecer, hay una forma de estar hasta el momento de la vida, hasta el momento final de la vida, en el que, claro, en algún momento nos vamos a ir. Eso sí. No tiene nada que ver con lo que conocemos hasta ahora del envejecimiento típico, digamos, de la polifarmacia, de gente con disminución de un montón de capacidades funcionales. Entonces, a mí, de hecho, esa área me gusta mucho y yo creo que es un área de muchísimo potencial. Sabiendo que hay una serie de intervenciones que se van modificando en el tiempo a medida que pasa el tiempo, ¿no? En el tiempo, intervenciones médicas me refiero, que tienen que irse modulando. Y no intervenciones médicas, intervenciones de mejoramiento de la función fisiológica. Pues hay otras cosas, ahora no vamos a hablar de eso, pero hay otras maneras donde uno puede modular la expresión de la biología con ciertos trucos moleculares y eso yo creo que va a abrir mucha oportunidad, muchísima. Pero sí, nos vamos a morir y lo que importa es el interín. Y después podemos hablar mucho de eso, a mí me gusta mucho ese tema. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos.